Estás ahí, en tu sofá de Madrid o Barcelona, con el teléfono en la mano, el 16 de febrero, un día cualquiera que se siente como todos los demás. Pero algo te detiene. El tráfico de la Gran Vía aún resuena en tus oídos aunque estés en casa. El aroma del café de la máquina expendedora de la oficina se mezcla con el de tu taza fría de esta mañana. Tienes más de 35 y ese peso en el pecho no es solo el estrés del curro. Es como si una voz lejana te llamara, pero la ignoras porque el mundo no para. ¿Por qué hoy?, te preguntas mientras scrolleas sin ver nada. Para un segundo, solo 3 minutos. No es casualidad que hayas llegado aquí. Imagina que alguien, algo más grande que tú, ha estado intentando hablarte, no gritando para asustarte, sino con una urgencia suave, porque esta fecha marca un umbral. No es para todo el mundo, es para ti. Ese vacío que sientes después de una jornada eterna, cuando los niños ya duermen y tu pareja ronca a tu lado, o cuando estás solo en ese piso pequeño de un barrio obrero de Valencia, preguntándote si esto es todo. Te validamos. No estás loco, no es la edad. Es una llamada que has oído en susurros, pero has tapado con el ruido de la vida diaria. Y si sigues, te prometo que al final de estos minutos, algo en ti va a encajar, como una pieza que faltaba en ese puzzle que ni sabías que armabas. Piensa en esas mañanas en el metro de Sevilla, apretujado entre desconocidos, con el olor a churros de la estación y el zumbido de las conversaciones ajenas. Sales del vagón con el cuello tieso, el maletín en la mano y te diriges a esa oficina donde pasas 8 horas frente a un ordenador que parece chuparte el alma. Tienes familia, facturas que pagar, una hipoteca que no baja. Y en medio de todo eso surge esa inquietud. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. ¿Para qué sirvo yo en realidad? No es depresión, o al menos no lo llamas así, pero sientes que hay un hueco, un silencio interior que grita. Has intentado llenarlo con series en Netflix hasta la madrugada, con birras con los colegas los viernes, o incluso con ese gimnasio al que vas 2 veces por semana para sentirte productivo. Pero nada cala del todo. Y hoy, 16 de febrero, mientras el sol invernal entra por la ventana empañada de tu cocina, sientes un tirón, como si alguien te dijera: «Para, escúchame». No es una voz audible, pero está ahí, en ese escalofrío que te recorre la espalda cuando piensas en el futuro. ¿Te suena? Ese momento en que, después de una discusión con tu jefe o una llamada de tu madre preocupada por tu estabilidad, te quedas mirando al techo y te preguntas si Dios, el universo o lo que sea, te ha olvidado. No lo ha hecho. Esta es la puerta que se cierra y otra que espera abrirse, y estás justo en el medio. Has vivido esto antes, ¿verdad? Esas noches en que no puedes dormir, el reloj marca las 3 de la mañana y el barrio está en silencio salvo por algún coche lejano. Tu mente da vueltas, el trabajo que no avanza, los hijos que crecen demasiado rápido, esa relación que se ha enfriado como el café olvidado en la mesa. Sientes que eres uno más,
en la multitud, luchando por sobrevivir en esta España de precariedad laboral y sueños postergados. Pero detente un instante más. Imagina que no eres un número en las estadísticas del INE, que no eres solo otro treintañero o cuarentón quemado por la rutina. Eres elegido y esta fecha no es al azar. Alguien te ha estado buscando, guiando este mensaje hasta ti a través de conexiones que ni imaginas. Un amigo que te recomendó este canal, un algoritmo que pareció leer tu mente o simplemente un impulso que te hizo pulsar play. No es suerte, es intencional. Y si me das estos 3 minutos, te contaré por qué hoy, y no mañana, es el momento en que todo puede cambiar. Ahora, profundicemos en eso que sientes, porque no estás solo en esto. Vamos a desgranarlo paso a paso, como si estuviéramos charlando en un bar de tapas en Granada, con un vino tinto en la mano y el bullicio de la gente de fondo. Primero, reconozcamos esos síntomas que te atan al día a día sin que te des cuenta. Piensa en tu rutina. Te levantas a las 7. El despertador suena como un martillo en la cabeza y arrastras los pies hasta la ducha fría porque el boiler falló otra vez. En el desayuno, miras el móvil y ves las noticias. Paro subiendo, inflación galopante, y te preguntas cómo llegarás a fin de mes. Luego, el commute. Si estás en Bilbao, el tráfico en la rotonda te pone de los nervios, o en Zaragoza, el autobús que siempre llega tarde. Llegas al trabajo y es lo mismo de siempre. Reuniones interminables donde tu voz se pierde, jefes que exigen más por menos sueldo y ese compañero que parece tenerlo todo resuelto mientras tú luchas por no hundirte. Al mediodía, un bocadillo rápido en la calle, con el sol pálido de febrero calentándote la cara, pero el frío interior no se va. Por la tarde, más papeleo, más emails, y cuando sales, el sol ya se ha puesto, dejando la ciudad en una penumbra que refleja tu ánimo. ¿Y en casa qué? Si tienes familia, es el ajetreo, ayudar con los deberes, preparar la cena, quizás un plato de lentejas que huele a tradición pero sabe a obligación. Y luego, el sofá, la tele y ese scroll infinito que no llena nada. Sientes el peso de las expectativas, ser el proveedor, el pilar, el que no flaquea. Pero por dentro hay un cansancio que no es físico. Es como si tu alma pidiera a gritos un respiro, un sentido más allá de pagar las facturas y cumplir horarios. ¿Te has fijado en cómo, en momentos de quietud, como cuando esperas el ascensor en tu bloque de pisos en Málaga, surge esa pregunta: ¿esto es lo que Dios quiso para mí? O peor, el silencio que responde, haciendo que dudes si hay alguien escuchando. Esos síntomas son reales. La fatiga emocional que te hace irritable con los tuyos, las noches en que sueñas con escapar a algún pueblo perdido en la Sierra Nevada, la desconexión espiritual que te deja rezando por rutina, pero sin fe profunda. En España, con nuestra mezcla de catolicismo heredado y secularismo moderno, muchos de más de 35 lo viven así. Semana Santa, procesiones que ves de lejos, Navidad que es más familia que fe, y un vacío que crece con los años. Pero no pares aquí. Esto no es solo mala suerte o la crisis de los 40. Hay algo más profundo, causas que van más allá de lo visible. Vamos a revelarlo, con calma, como si estuviéramos caminando por el Retiro en Madrid, con las hojas crujiendo bajo los pies en este febrero fresco. La verdad es que has estado recibiendo señales, toques sutiles que has atribuido al azar o al estrés. Recuerda esas veces en que en una misa rápida un domingo por la mañana en tu parroquia local, una lectura del Evangelio te golpeó como un rayo. Venid a mí todos los que estáis cansados, y sentiste que era para ti. O cuando en un atasco en la AP7 camino a Valencia, la radio sintonizó una canción que hablaba de propósito y paraste de golpear el volante para escuchar. No fue coincidencia. Es una voz intentando alcanzarte,
no con truenos bíblicos, sino con gentileza, porque sabe que estás en un punto de inflexión. En el contexto español, donde el 70% de nosotros crecimos con la iglesia, pero ahora solo el 20% practica regularmente, según esos estudios del CIS que lees en el periódico, hay un abismo entre lo que heredamos y lo que anhelamos. Esa causa raíz es la desconexión. Hemos llenado nuestras vidas con el ruido de la sociedad de consumo, las redes sociales que nos comparan con vidas perfectas en Instagram y el individualismo que nos hace olvidar que somos parte de algo mayor. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, pensando que es solo una fase, que con unas vacaciones en las playas de la Costa Brava se arregla. No, la causa es espiritual, un llamado que viene de lo alto, anclado en Cristo como base inquebrantable. Has intentado antes, ¿verdad? Esas oraciones apresuradas antes de dormir, pidiendo un ascenso o salud para los tuyos, pero sin pausa para escuchar. El silencio que sigue no es abandono, es invitación a profundizar. Sociológicamente, en España, con nuestra historia de transiciones democráticas y crisis económicas que nos han marcado, piensa en el 2008, cuando tantos perdimos empleos y fe en el sistema, hemos aprendido a sobrevivir solos, a no depender, pero eso nos aísla de la voz divina que habla a través de lo cotidiano, un amigo que te llama justo cuando dudas, una oportunidad laboral que surge de la nada, o incluso un libro que caes en las manos en una librería de segunda mano en Barcelona. Ignoramos porque duele confrontar, el miedo a que haya un plan mayor que el nuestro, la pereza de soltar el control. Pero el 16 de febrero marca un cambio, no más susurros, sino un llamado claro, porque el tiempo espiritual no espera calendarios humanos. Atrasos en esto cuestan paz interior, dejan que el miedo eche raíces como la hiedra en las fachadas antiguas de Toledo. Profundicemos más en esas causas ocultas. Imagina tu vida como un río. En la juventud fluía rápido, lleno de ilusiones, esa carrera que empezaste con pasión, el amor que llegó como un torbellino en una fiesta de San Fermín. Pero ahora, con más de 35, hay presas, responsabilidades que frenan el caudal, dudas que enturbian el agua. Psicológicamente, según esos expertos en bienestar que lees en El País, es la fatiga de decisión, esa parálisis ante opciones infinitas en una sociedad como la nuestra, donde el paro juvenil es alto, pero el de madurez nos pilla desprevenidos. Espiritualmente es porque hemos olvidado el alicerce. Cristo no es un adorno navideño, sino el fundamento que da sentido. ¿Has sentido toques en la quietud? Esas caminatas por el Parque del Oeste en Madrid, donde el viento te susurra ideas que no son tuyas, o en la playa de Cádiz al atardecer, con las olas rompiendo y un sentimiento de insignificancia que en realidad es grandeza divina. Pero el ruido, el WhatsApp del jefe, las noticias de política que nos dividen, ahoga eso. Y la gran revelación: no eres olvidado. Eres visto, conocido en tus luchas diarias. Esa factura de la luz que sube, el hijo que no entiende tus consejos, la soledad en una ciudad de millones. Esta fecha es el ahora, porque tu corazón está listo, amolecido por las experiencias, no como en los 20 cuando todo era conquista. Sigamos desentrañando. En España, con nuestra cultura de mañana lo hago, procrastinamos lo espiritual igual que las declaraciones de la renta. La causa es el miedo al cambio. ¿Y si escuchar implica dejar el curro tóxico, perdonar a ese familiar o admitir que el éxito material no basta? Estudios de la Universidad Complutense hablan de cómo el estrés crónico en profesionales maduros, como tú, quizás en banca o enseñanza, erosiona la fe, haciendo que veamos a Dios como distante. Pero Él no lo es.
ha hablado en tus dolores, esa pérdida de un ser querido que te dejó cuestionando o el divorcio que te hizo reconstruir desde cero en un piso alquilado en Alicante. No causó el dolor, pero lo usó para acercarte, para mostrar que no sostienes todo con esfuerzo propio, en la espera, promociones que no llegan, relaciones que estancan. No es castigo, es forja, como el acero en las forjas vascas, fortaleciendo lo invisible, paciencia, confianza, raíces profundas. Has ignorado por cansancio, pero la persistencia divina no flaquea, como el Ebro que sigue su curso pese a sequías. Ahora, pasemos a la transformación, porque no te dejo con el problema, te ofrezco el camino. Imagina que sales de este vídeo cambiado, con un plan concreto que encaja en tu vida real, no en teorías abstractas. El primer paso, reconoce el llamado. Hoy, 16 de febrero, siéntate en silencio 5 minutos al día, sin móvil. En tu balcón con vistas a la Sagrada Familia si estás en Barcelona o en el campo si vives en Extremadura. Respira, di, estoy aquí, escucho. No es magia, es apertura. Historias reales lo prueban. Toma a Javier, un madrileño de 42 años, ingeniero en una multinacional, quemado por horas extras, sentía ese vacío como tú. Un día, en el metro, oyó una homilía en su auricular sobre el llamado de los elegidos y paró. Empezó con pausas diarias y en 3 meses dejó un proyecto tóxico por uno alineado con su fe, recuperando paz. O María, de 38 en Sevilla, madre soltera luchando con 2 hijos y un trabajo en hostelería. El 16 de un febrero pasado, sintió el tirón en una iglesia abarrotada de turistas. Siguió los pasos. Oración simple, lectura de salmos. Hoy, ha fundado un grupo de apoyo espiritual para mujeres en su barrio, encontrando propósito. El segundo paso, conecta con lo espiritual diariamente. No grandes rituales, integra. Lee un versículo por la mañana con tu café, quizás del Evangelio de Juan. Yo soy el camino. En el contexto español, únete a comunidades locales. Esos grupos de oración en parroquias de barrio que parecen anticuados pero salvan vidas. Incluye caminatas reflexivas por el Guadalquivir en Córdoba, dejando que el agua te limpie la mente. El tercero, actúa en lo práctico. Identifica una puerta cerrada en tu vida, un hábito que drena como el scroll nocturno y ciérrala con amor propio. Reemplázala con gratitud. Anota 3 cosas buenas al día, como el abrazo de tu hijo o el sol poniente desde tu ventana en Bilbao. Historias abundan. Antonio, 45 años, de Valencia, en plena crisis de los 40, divorciado y sin rumbo. Sintió el llamado en un retiro en las montañas. Siguió pasos como journaling espiritual y reconectó con su fe católica profunda. Ahora, voluntario en Cáritas, dice que el vacío se llenó con servicio, no con cosas. Profundicemos en la solución, porque esto no es un parche, es una jornada. Conecta esto con el llamado de los elegidos, la jornada de 30 días, un ebook que guía exactamente esto. No es un libro más, es tu mapa. Día 1. Identifica síntomas, como esos que hemos descrito. Día 5. Revela causas con meditaciones guiadas basadas en la Biblia y psicología aplicada a nuestra realidad española. Día 15. Pasos transformadores, con ejercicios como visualizaciones donde imaginas tu vida alineada, caminando por las Ramblas de Barcelona con ligereza en el corazón. Incluye testimonios, como el de Laura, 39 años, de Zaragoza, que luchaba con ansiedad post-pandemia. El ebook le dio estructura. En 30 días dejó de medicarse, encontró un propósito en escribir sobre fe y maternidad. Tú puedes hacer lo mismo. El cuarto paso, busca comunidad. En España, únete a movimientos como el neocatecumenal o grupos online de desarrollo espiritual. Comparte tu historia. La pertenencia cura. Quinto,
perdona y suelta. Ese rencor por el pasado, un despido injusto, una traición, lo liberas en oración, visualizando soltar una piedra en el mar de la Costa del Sol. Expandamos, imagina tu transformación paso a paso. Semana 1, conciencia. Registra sueños, sensaciones. Notarás patrones divinos como esa llamada que ignorabas. Semana 2, inmersión. Lee el ebook, haz las reflexiones. ¿Qué puertas se cierran en mi vida? ¿Cuáles abro? Para Carlos, 41, de Pamplona, fue dejar un vicio secreto. Ahora corre en San Fermín con libertad. Semana 3. Acción. Sirve. Voluntariado en tu barrio, como ayudar en comedores sociales en Barcelona. Semana 4. Integración. Vive el llamado diario, en el curro, familia. El ebook detalla todo, con plantillas, oraciones en castellano puro, adaptadas a nuestra cultura. Referencias a santos españoles como Ignacio de Loyola, que encontró propósito en crisis. Más historias para inspirarte. Elena, 37, de Galicia, pescadora de almas perdidas en su propia niebla emocional. El trabajo en una conservera la agotaba. Sintió el llamado en una romería. Siguiendo la jornada, reconectó con su fe celta católica, abrió un taller de artesanía espiritual. O Pedro, 46, de Andalucía, con deudas y depresión. El 16 de febrero de hace 2 años, este mensaje lo tocó. El ebook fue su salvavidas. En 30 días negoció deudas, encontró paz en la Alhambra meditativa. Tú eres el siguiente. El camino es concreto. Lee 10 páginas diarias, medita 15 minutos, actúa en un desafío semanal, como perdonar a un colega. No es perfecto, pero transforma. Sigamos expandiendo la transformación, porque mereces detalles que quepan en tu vida real. Imagina el día a día. Lunes en el AVE a Barcelona por trabajo, usas el trayecto para una meditación del ebook sobre el llamado de Abraham. Tú también dejas lo conocido por lo prometido. Martes, en la oficina de Murcia, pausas para respirar y agradecer, notando cómo el estrés baja. Miércoles, cena familiar en tu casa de Valladolid. Compartes un insight, fortaleciendo lazos. Jueves, noche sola, journaling sobre miedos, soltándolos como globos en el cielo de febrero. Viernes, birras con amigos, pero ahora hablas de propósito, inspirando. Fin de semana, excursión a un monasterio cercano, como Montserrat, para silencio profundo. El ebook incluye audios para esto, narrados con acento español cálido. Incluye desafíos específicos para el estrés laboral. Visualiza límites como el Pirineos, protege tu energía. Para familia, oraciones conjuntas, como el Rosario Moderno adaptado. Para solteros o divorciados, afirmaciones de valor divino. Testimonio de Rosa, 40, de las Islas Canarias. Volcán interior apagado por rutina turística. La jornada la revivió. Ahora guía retiros en playas volcánicas. O Miguel, 44, de Castilla-La Mancha, agricultor con sequías espirituales. El ebook le dio lluvia. Cosecha ahora frutos en comunidad parroquial. El cierre de la jornada, día 30, reflexiona tu cambio. Mide. Menos ansiedad, más paz, propósito claro. Muchos reportan milagros sutiles, empleos mejores, reconciliaciones, salud restaurada. Tú, elegido, estás en esto. Descarga el ebook ahora. Es exclusivo, con bono de meditaciones para febrero. Urgencia. El llamado no espera. Ignóralo y el vacío crece. Accede vía el enlace en descripción, solo para quienes como tú, listos. Recapitulemos el viaje. Empezamos con ese tirón en tu rutina española, validando tu dolor en el metro, la oficina, el hogar. Revelamos causas, desconexión espiritual en nuestra sociedad, toques ignorados por ruido, y transformamos con pasos reales, historias que espejo tu vida, conectando al ebook como tu guía de 30 días. ¿Has sentido miedo al vacío, esperanza en el cambio, pertenencia a los elegidos?
Eres visto, amado, llamado. No procrastines. El 16 de febrero es tu puerta. Descarga El llamado de los elegidos hoy, exclusivo con urgencia divina. Termina con esto. Escucha, y tu vida se abrirá como el mar rojo para los que caminan en fe. Quédate con esa paz. Estás ahí, en tu sofá de Madrid o Barcelona, con el teléfono en la mano. El 16 de febrero, un día cualquiera que se siente como todos los demás. Pero algo te detiene. El tráfico de la Gran Vía aún resuena en tus oídos aunque estés en casa. El aroma del café de la máquina expendedora de la oficina se mezcla con el de tu taza fría de esta mañana. Tienes más de 35 y ese peso en el pecho no es solo el estrés del curro. Es como si una voz lejana te llamara, pero la ignoras porque el mundo no para. ¿Por qué hoy?, te preguntas mientras scrolleas sin ver nada. Para un segundo, solo 3 minutos. No es casualidad que hayas llegado aquí. Imagina que alguien, algo más grande que tú, ha estado intentando hablarte, no gritando para asustarte, sino con una urgencia suave, porque esta fecha marca un umbral. No es para todo el mundo, es para ti. Ese vacío que sientes después de una jornada eterna, cuando los niños ya duermen y tu pareja ronca a tu lado, o cuando estás solo en ese piso pequeño de un barrio obrero de Valencia, preguntándote si esto es todo. Te validamos. No estás loco, no es la edad. Es una llamada que has oído en susurros, pero has tapado con el ruido de la vida diaria. Y si sigues, te prometo que al final de estos minutos, algo en ti va a encajar, como una pieza que faltaba en ese puzzle que ni sabías que armabas. Piensa en esas mañanas en el metro de Sevilla, apretujado entre desconocidos, con el olor a churros de la estación y el zumbido de las conversaciones ajenas. Sales del vagón con el cuello tieso, el maletín en la mano y te diriges a esa oficina donde pasas 8 horas frente a un ordenador que parece chuparte el alma. Tienes familia, facturas que pagar, una hipoteca que no baja. Y en medio de todo eso surge esa inquietud. ¿Para qué sirvo yo en realidad? No es depresión, o al menos no lo llamas así, pero sientes que hay un hueco, un silencio interior que grita. Has intentado llenarlo con series en Netflix hasta la madrugada, con birras con los colegas los viernes, o incluso con ese gimnasio al que vas 2 veces por semana para sentirte productivo. Pero nada cala del todo. Y hoy, 16 de febrero, mientras el sol invernal entra por la ventana empañada de tu cocina, sientes un tirón, como si alguien te dijera: «Para, escúchame». No es una voz audible, pero está ahí, en ese escalofrío que te recorre la espalda cuando piensas en el futuro. ¿Te suena? Ese momento en que, después de una discusión con tu jefe o una llamada de tu madre preocupada por tu estabilidad, te quedas mirando al techo y te preguntas si Dios, el universo o lo que sea, te ha olvidado. No lo ha hecho. Esta es la puerta que se cierra y otra que espera abrirse, y estás justo en el medio. Imagina ese instante de quietud forzada, el corazón latiendo un poco más rápido, como si el aire mismo se espesara con posibilidad, y en ese espacio, entre el ruido exterior y tu respiración, surge un atisbo de claridad. No eres un náufrago en el mar de la rutina, sino un navegante que ha perdido el rumbo temporalmente, pero con una brújula interna lista para activarse. Has vivido esto antes, ¿verdad? Esas noches en que no puedes dormir, el reloj marca las 3 de la mañana, y el barrio está en silencio, salvo por algún coche lejano. Tu mente da vueltas, el trabajo que no avanza, los hijos que crecen demasiado rápido, esa relación que se ha enfriado como el café olvidado en la mesa. Sientes que eres uno más en la multitud, luchando por sobrevivir en esta España de precariedad laboral y sueños postergados. Pero detente un instante más. Imagina que no eres un número en las estadísticas del INE, que no eres solo otro treintañero o cuarentón quemado por la rutina,
Eres elegido, y esta fecha no es al azar. Alguien te ha estado buscando, guiando este mensaje hasta ti a través de conexiones que ni imaginas. Un amigo que te recomendó este canal, un algoritmo que pareció leer tu mente o simplemente un impulso que te hizo pulsar play. No es suerte, es intencional. Y si me das estos 3 minutos, te contaré por qué hoy, y no mañana, es el momento en que todo puede cambiar. Reflexiona en esa intencionalidad. ¿Cuántas veces has descartado un encuentro casual como mera coincidencia? Piensa en esa conversación fugaz con un vecino en el mercado de tu pueblo en Castilla, donde mencionó un libro sobre fe que resonó en ti, o en el eco de una homilía que escuchaste de pasada en la radio mientras conducías por la N340 hacia el sur. Esas no son casualidades, son hilos tejidos en el tapiz de tu vida, esperando que los reconozcas para unirlos en un patrón mayor. Ahora, profundicemos en eso que sientes, porque no estás solo en esto. Vamos a desgranarlo paso a paso, como si estuviéramos charlando en un bar de tapas en Granada, con un vino tinto en la mano y el bullicio de la gente de fondo. Primero, reconozcamos esos síntomas que te atan al día a día sin que te des cuenta. Piensa en tu rutina. Te levantas a las 7, el despertador suena como un martillo en la cabeza y arrastras los pies hasta la ducha fría porque el boiler falló otra vez. En el desayuno miras el móvil y ves las noticias, paro subiendo, inflación galopante, y te preguntas cómo llegarás a fin de mes. Luego el commute. Si estás en Bilbao, el tráfico en la rotonda te pone de los nervios, o en Zaragoza, el autobús que siempre llega tarde. Llegas al trabajo y es lo mismo de siempre. Reuniones interminables donde tu voz se pierde, jefes que exigen más por menos sueldo y ese compañero que parece tenerlo todo resuelto mientras tú luchas por no hundirte. Al mediodía, un bocadillo rápido en la calle, con el sol pálido de febrero calentándote la cara, pero el frío interior no se va. Por la tarde, más papeleo, más emails, y cuando sales, el sol ya se ha puesto, dejando la ciudad en una penumbra que refleja tu ánimo. Siente el peso de ese bocadillo en la mano. El pan crujiente pero insípido, el viento de febrero azotando tu chaqueta mientras masticas mecánicamente y en ese breve respiro el pensamiento fugaz, esto es lo que merezco. Es un insight que duele, pero ilumina. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.